Bienvenidos a Ciencia y Psicología. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la interpretación perceptiva. Continuamos con este tema y para aquellos que queráis más información sobre la percepción, hemos hecho una serie de capítulos que os recomiendo ver. Están en la serie de Ciencia y Psicología y en los que hablamos sobre diferentes aspectos de la definición de percepción que da la psicología científica. Hoy veremos en particular el concepto de configuración perceptiva, de que os dejo aquí una definición, ahora mismo os voy a poner, y en el que, como podéis ver, se indica que es la predisposición mental a percibir una cosa y no otra, a causa de nuestras experiencias, suposiciones y expectativas. Esto es algo que nos ocurre a todos y que es inevitable. Os pondré algunos ejemplos de esta configuración perceptiva y igualmente en la vida diaria podemos encontrar pues, típicos ejemplos, ¿no? Como si a una pareja de niño o adulto os dicen que son padre e hijo, es más probable que los percibáis como similares y que tienen un parecido que si no os lo dicen, ¿no? Pero algunos ejemplos que me gustaría traer son algunos clásicos que se han estudiado, como por ejemplo el de las siguientes imágenes. Aquí va a depender mucho de la idea que tengáis de antes de cara a interpretar esta información que os dan estas imágenes, ¿de acuerdo? En la primera imagen, si os dicen previamente que se trata de un pato, es mucho más fácil que lo percibáis como eso y que lo interpretéis como un pato. Sin embargo, si previamente os dicen que se trata de un conejo, lo más probable es que lo interpretéis así. Lo mismo pasa en la otra imagen de la derecha. Si os dicen que es una imagen de una chica con un velo en la cabeza y una pluma, es más probable que lo interpretéis así. Sin embargo, si os dicen que es una imagen de una anciana con una nariz muy grande y con, en este caso, lo que en la imagen de la chica sería como una especie de collar, aquí sería la boca, pues seguramente lo percibáis en ese sentido. Y esto, ¿qué mostraría un poquito? Pues cómo esas expectativas que traes de antes, ¿no? Afectan a cómo interpretas pues en este caso la información sensorial. No solamente ocurre en las imágenes, también en la audición, por ejemplo, ocurre. Un caso que os voy a decir es el de un piloto que en los años 80 se hizo un experimento, fue un caso más bien, en el que le dijo a su copiloto cheer up, que sería anímate, porque en este caso el copiloto estaba con depresión. El copiloto lo que entendió es gear up, que es como que básicamente que despegue, y lo hizo justo antes de tiempo. En este caso no era esa la orden que precisamente que tenía que hacer, no era una orden sino unas palabras de ánimo, y bueno, en este caso despegó antes de tiempo y provocó que pues el avión tuviese problemas, ¿no? en el despegue. Este es un par de ejemplos, pero realmente la configuración perceptiva, ¿qué determina? Es decir, ¿cómo afecta en nuestra percepción diaria? ¿O se queda solamente en casos de laboratorio, por ejemplo, o que puedes hacer en investigaciones como el de las imágenes de antes, o en casos anecdóticos como este? Pues se ha visto que a través de la experiencia formamos esquemas o conceptos que organizan e interpretan la información desconocida. Y esto, como se ve muy fácil, es en investigaciones con niños pequeños. La mayoría de vosotros seguramente tengáis en la familia o conozcáis niños pequeños y veréis, por ejemplo, como con 3 4 años hacen dibujos en los que principalmente lo que dibujan son una cara, se centran en dibujar una cara muy grande, los ojos y la boca muy grandes, por ejemplo, y unos bracitos muy pequeños, que son prácticamente pues unas líneas. Y esto no lo hacen porque sean torpes, sino que ellos en la etapa de desarrollo, en esos primeros momentos, con 3 4 años, tienen un esquema muy simplificado de las características esenciales humanas. Y es con la experiencia cuando van adquiriendo pues, un esquema más complejo de las características humanas. Por ejemplo, a los 8 años se ha visto que ya tienen unos dibujos mucho más elaborados, aparte de otros aspectos de desarrollo psicomotriz, ¿no? La experiencia es fundamental para los esquemas, ¿no? que se construyen, en este caso en la infancia, y que duran durante toda la vida.
Y además, no solamente ya os digo, en niños pequeños y con aspectos de características humanas esenciales, sino con todo construimos esa especie de esquemas y vemos cómo nos afectan pues, los estados de ánimo, las expectativas o la propia experiencia. Sin embargo, no solamente esto afecta a cómo interpretamos una información, sino que también la experiencia más cercana, es decir, el contexto inmediato, también es clave. En este caso os voy a decir un par de ejemplos que son curiosos, que me han parecido curiosos, vamos. Y uno es el de un director de cine, Liu Kuleshov, que con un mismo actor, poniendo la misma expresión, utilizó diferentes contextos y vio cómo los espectadores valoraban de forma distinta la expresión que manifestaba, cuando os digo que era la misma. En un caso era en un contexto muy, muy triste y le interpretaba en este caso la expresión como triste. En otro caso en un contexto neutral, creo que era comiendo una especie de sopa y realmente no manifestaba, decían los espectadores que manifestaba una expresión bastante neutra. Y en otro contexto, en el que era un contexto alegre, pues los espectadores decían que se le veía alegre, ¿no? Que se le veía feliz. Cuando en realidad fue hecho, digamos, a propósito, ¿no? Fue una forma de comprobar de este director cómo el contexto puede afectar a cómo interpretamos esa información que nos llega. Otro ejemplo, en este caso no con la visión, sino con la audición, es como se vio que tras escuchar música triste inmediatamente después, había predisposición a escuchar palabras homófonas tristes. En este caso es en inglés, y palabras que sonaban igual, es decir, que se pronuncian igual, pues se tendía a interpretar y se puntuó, ¿no? Como que eran esas palabras tristes las que estaban escuchando y no las palabras más neutras. Por ejemplo, se decía que se escuchaba más fácilmente pain o mourning con una U, o die, de morir, que son palabras asociadas a algo negativo o triste, en vez de morning, mañana, ¿no? Die, por ejemplo, que creo que es una especie de tinte, o pain. Yo os digo, se pronuncian igual, sin embargo se vio cómo esa exposición previa, ¿no? de música triste pues afectaba, ¿no? Ese contexto inmediato afectaba también a cómo se interpreta esa información. En cuanto a la configuración perceptiva, estos serían los 4 detalles que os quiero decir. Esta experiencia y estas expectativas, como os comentaba antes, nos ocurren a todos, y en la mayoría de los casos, precisamente cuando se trabaja en ciencia, lo que se intenta evitar es ese efecto, ¿no? Este sesgo de cómo las expectativas pueden afectar a los resultados. Y de ahí a que considero realmente importante que, por ejemplo, si veis estos vídeos o los podcasts que dejo, que consultéis, por ejemplo, las referencias que os dejo, si podéis, o que sigáis buscando vosotros información por vuestra cuenta, para precisamente los sesgos que pueda tener yo, que los tengo, como todo el mundo, porque nadie es objetivo, os ayuden a formaros una idea más equilibrada de la realidad, porque realmente, una vez, eso también se ha estudiado, ¿no? Una vez formamos una idea errónea de algo, es muy difícil cambiar de esa idea. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De, antes de formarse una idea, intentar que sea lo más revisada posible y lo más ajustada a la realidad. Por mi parte, nada más. Bueno, también comentar que lo he dejado un poquito de lado y no lo voy a comentar demasiado, pero hay psicólogos que trabajan también, obviamente, con estos estudios todos de percepción, ¿no? De interpretación y de organización, para mejorar aspectos, por ejemplo, con estos fallos que puede haber en percepción y demás, para cosas de seguridad. Por ejemplo, con el caso de los pilotos que vimos antes, ha habido otros casos, por ejemplo, en los que pues se ha visto que cuando hay zonas en las que están muy oscuras, en las que no hay ningún tipo de pista visual, que lo hemos visto en anteriores vídeos, provocaba accidentes de avión, y han trabajado en ese sentido. Si tenéis interés en este caso, saber más sobre el trabajo de los psicólogos en los factores humanos, que es como se llama, podéis ponerlo en comentarios y puedo hacer un vídeo al respecto. Ahora sí, termino este vídeo. En el siguiente veremos estudios sobre las percepciones extrasensoriales y ya terminaremos la parte de percepción.
Ya sabéis, si os ha gustado podéis seguir el canal, darle a me gusta, compartir el vídeo. Os dejo, ya os digo, en la caja de comentarios todas las referencias, los enlaces a los podcasts. Y como siempre, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.